Lo tremendo de esto es que lo mismo hace la palabra profética. Cuando la palabra profética viene sobre tu vida, la palabra profética inmediatamente es como si entrara en ti un bebé. ¿Usted no ha escuchado decir a los hombres de Dios: he estado en trabajo de parto? Yo he escuchado a mi papá más de una vez decir que ha estado en trabajo de parto. Nuestro Padre, Pablo, el mismo Pablo lo dijo. Así que cuando esta mujer entra en eso, mira, te pongo un ejemplo. La mujer samaritana, esa mujer, su vida no era nada fácil. Su vida era algo de verdad que bien fuerte, porque si Jesús le dijo cuando la vio: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tuyo, entonces la vida de esa mujer no fue nada fácil. La vida de esa mujer fue bien fuerte. Mas sin embargo, ella se encontró a Jesús cuando fue a sacar el agua, y ella no quería darle agua a Jesús. Ella ignoraba que Jesús era la vida, o sea, que Jesús era esa agua que jamás ella iba a tener sed. Sin embargo, la samaritana, cuando Jesús comenzó a profetizarle lo que había en su vida, ¿ustedes creen que Jesús no pudo ver la tristeza que esa mujer traía encima, pensando: Dios mío, cuando encontré un hombre que me honre? ¿Cuándo será que yo me encontraré un hombre que no me mire con esos deseos impuros? ¿Cuándo será que yo me encuentro una persona que de verdad me ame? Sin embargo, vino el profeta con palabra del cielo para esa mujer y le dijo, porque lo que más me impresiona a mí es que esta mujer, Dios no le estaba, o sea, Jesús no le estaba diciendo nada bonito, no le estaba diciendo: te prosperaré, te daré sabiduría, te llenaré, haré esto. No, Jesús no le estaba diciendo nada de eso. Cuando salimos a llevar las buenas nuevas de salvación a los demás, les digo algo: nosotros podemos impactar una comunidad, nosotros podemos revolucionar una comunidad, nosotros podemos hacer que una persona se levante y comience a predicar en una comunidad. ¿Por qué no creer que se levante alguien con un espíritu y que reciba la palabra, que pueda recibir la palabra profética? Pero ¿qué pasa? Para nosotros poder hacer esto, tenemos que tener hambre y sed del Espíritu Santo. O sea, tenemos que ser llenos, tenemos que buscar de Él, tenemos que estar sumergidos en Él, tenemos que hacer lo que la palabra profética nos está indicando que hagamos. La palabra profética hace que todo lo que está muerto cobre vida en ti. Yo he visto gente que se han ido al mundo. Yo he visto gente que se ha ido al mundo y han regresado de nuevo a los pies de Jesús, a reconciliarse, a restaurarse, y Dios no ha olvidado esa palabra profética todavía en esa persona. Y en el momento que esa persona decide de nuevo entrar de nuevo en la presencia de Dios, el día que esa persona decide arrepentirse, el día que esa persona decide estar allí de nuevo con Jesús, restaurarse, reconciliarse, inmediatamente esa palabra cobra vida en esa persona. Cobra vida, porque Jesús todo lo que toca le da vida. Todo lo que Jesús toca le da vida. Todo. No hay nada que Jesús toque que no cobre vida. La palabra profética surca los cielos, amado. Surca los cielos esta palabra. ¿Para qué? Para traer lo mejor del cielo para ti. Jesús, yo no he visto que Jesús uno le diga, como dice la palabra, no he visto un padre todavía que un hijo le pida pan y le dé una piedra, que le pida un pez y le dé una serpiente. Aún no he visto ningún padre en esa parte. Y Jesús es todo un padre. Jesús ama. Jesús te ama. Jesús me ama. Jesús nos ama. Por consecuencia, Él desea que nosotros hagamos el propósito con el que nosotros fuimos llamados a esta tierra. Ninguno de ustedes está aquí por carambola. Ninguno. Y ninguno está en esta tierra por carambola. No, ninguno. Ninguno de nosotros está por carambola en esta tierra. Todos tenemos un propósito. Aún los que están allá afuera echando varillas, que todavía no se han arrepentido, aún ellos tienen un propósito. Fueron puestos en esta tierra con un propósito. Cada uno de ellos fue puesto con un propósito en esta tierra.
Sino entonces veamos el caso de Moisés. Moisés, cuando nació, el faraón había dado una orden de que mataran a todos los niños. ¿Y qué pasó? Claro, la mamá de Moisés, mujer sabia, mujer que edifica su casa, mujer que tenía una comunión con Dios. Porque le voy a decir algo, la estrategia que esa mujer tuvo para poner a Moisés en esa cesta, y esa cesta prepararla, colocarle brea, o sea, impermeabilizarla, hacer la cesta, saber que la cesta iba a flotar y saber que ese niño, el momento en que la hermana de Faraón estaba bañándose en ese momento, wow, eso para mí me parece que esa mujer tenía una comunión con Dios y Dios le dijo a ella qué iba a hacer. ¿Por qué? Porque es un niño con un propósito. Yo te voy a decir una cosa, ¿acaso porque tú te ves vivo ahorita, acaso tu mamá no pasó por dificultades para tenerte a ti? Yo fui uno que nací 8 mesino. Mi mamá me dijo, me echaste varilla, hijo, como esa fue la peor barriga que yo he tenido. Me dijo mi mamá, de los 5 hermanos, tú fuiste la peor barriga, la que más me molestó, la que él siempre quiso salirse a los 5 meses, la que se quiso salir, el que se quiso salir a los 6, el que se quiso salir a los 7, el que se quiso salir a los 8 saliste, no te aguanté más. Y también decía, por supuesto, me echaste bromas y me sigues echando bromas fuera de la barriga, porque le eché bastante broma, ¿no? ¿Ok? Pero eso es otra cosa. ¿Ok? Ya eso pasó, ya Raúl es nueva criatura. Entonces me voy al caso de Moisés. Fíjense, y ese hombre llegó y fue criado ¿dónde? En un palacio. ¿Le correspondía a él acaso esto? No le correspondía ser criado en un palacio. Él le correspondía ser criado entre los hebreos, entre el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios, por el propósito que tenía con este hombre, Dios necesitaba que Moisés conociese muy bien lo que allí adentro en el palacio se hacía. La forma en que pensaba Faraón, la forma en que eran instruidos los egipcios en ese momento. Por eso Dios infiltró de una manera a Moisés tan poderosa. Es difícil, ¿verdad? Porque entras en un desierto. Cuando Moisés salió de su comodidad, Moisés no salió millonario de Egipto. Uno salió, fue huyendo, con temor de que lo mataran. Salió, fue a esconderse. ¿A esconderse dónde? En el desierto. Y él dijo, nunca más volveré a Egipto, porque si vuelvo me matan. Porque yo maté 2 egipcios. Qué tremendo, porque Moisés, si hubiese tomado su identidad como egipcio, él no le hacían nada a los egipcios, porque él era un egipcio y él era una persona del palacio. Él podía inventarse cualquier cosa y él podía decir, lo maté por desobediente, por grosero. Podía haberlo dicho. Moisés se ha podido justificar, pero a Dios no le importaba. A Dios no le interesaba que Moisés se fuera a justificar. A Dios le importaba era que Moisés estuviese fuera, que estuviera ¿dónde? En el desierto. ¿Por qué? Porque desde ahí era donde Dios iba a armar todo el plan para libertar a Egipto. Qué tremendo, porque en el capítulo 3 de Éxodo, Dios se le aparece a él en una zarza. Qué tremendo es esto, porque Dios se le aparece a él en una zarza. Y en ese capítulo 3 es donde Dios le comienza a hablar a Moisés proféticamente. Dios fue a hablarle proféticamente a Moisés lo que iba a hacer. O sea, fíjense aquí en el capítulo 3 y dice... En el 2 dice que el ángel se le apareció, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. A Moisés le llamó mucho la atención esto, que fuese un fuego y al mismo tiempo no se consumiese. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema.
Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Qué tremendo es cuando tú logras reconocer la voz de tu Señor y tú dices: heme aquí. ¿Cuánto de nosotros hacemos como Adán cuando lo llama el Señor y nos escondemos? Porque tememos a un compromiso, porque tememos agarrar una carga, tememos agarrar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y como sabemos que eso implica compromiso, sabemos que eso implica responsabilidad, sabemos que eso implica pararte de madrugada, sabemos que eso implica estar temprano en la iglesia, sabemos que eso implica muchas cosas, dejar algunas cosas de las cuales tú haces por dedicarte a hacer lo que Dios hizo. Por eso muchos se esconden. Muchos se esconden. Yo he escuchado gente allá afuera decir: lo que pasa es que si yo me meto con ustedes en la iglesia, yo tengo que dejar de hacer todo lo que estoy haciendo, porque eso es un compromiso. Fíjense, ellos reconocen que es un compromiso. Entonces, sigue diciendo aquí la palabra, en el 5. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Qué impresionante esto. Unos estaban orando por la aflicción y estaban diciéndole a Dios: Señor, estamos siendo afligidos, estamos siendo oprimidos. El rey Faraón se ha levantado contra nosotros, ha arreciado su trabajo. Porque Faraón se arreció su trabajo cuando él se dio cuenta de que los israelitas se multiplicaban, dice. Dios escuchó el clamor de otro y levantó una persona. Entonces, yo le pregunto algo: ¿por qué esto me cayó fue hoy? Entonces nosotros comenzamos a orar como iglesia: Señor, haz algo en Venezuela. Señor, haz algo en Venezuela. Señor, trae para Venezuela. Bendice Venezuela, a Venezuela. Y cuando se levanta uno como Moisés, entonces le queremos caer a piedra. Cuando se levanta uno, le queremos caer a piedra. Y sobre todo, le voy a decir una cosa: ni siquiera son los impíos, es la misma iglesia del Señor. Somos nosotros mismos los que queremos que esa persona no surja, que esa persona muera en el camino, que sea un intento fallido, y burlarnos luego de él. Mira, lo intentó y no lo hizo, y ahora mira, fíjate, falló. O sea, era una cosa carnal, era mentira la palabra que Dios le había dicho, o sea que se la inventó él. Dios, qué tremendo somos nosotros. Parecemos muchas veces el pueblo de Israel. Pero aquí Dios dice que escuchó el clamor del pueblo de Israel y levantó a uno. Y ese fue ¿quién? Moisés. Y ese fue Moisés. Y he escuchado, dice, el clamor a causa de sus capataces, ¿verdad? Pues estoy consciente de su sufrimiento. O sea, Dios estaba viendo lo que ellos estaban pasando. ¿Acaso Dios no está viendo lo que nosotros estamos pasando hoy en día aquí en Venezuela? Dios está viendo todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando. Y vendrá la mano de Jehová y se pondrá sobre nosotros. Eso lo estoy creyendo. Y dice aquí: y he decidido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, dice, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de todos esos fereceos, de todas esas cosas seos, todos como dicen eos. Son muchos.
Pero qué tremendo lo que Dios hizo. Levantó a Moisés y escuchó. Él escuchó el clamor de un pueblo y lo levantó a Moisés. Lo que me gusta de esto es que Moisés no hizo caso omiso de lo que Dios estaba hablando a su vida. Fíjense que Moisés sabía y conocía tanto al pueblo israelita que él le dijo: ajá, Señor, ¿y ahora cómo me presento? Si estos señores o estos guaros o venezolanos son más tercos que una mula y me van a preguntar: ajá, ¿y a ti quién te envió? Empezó Moisés a refutarle a Dios, porque él sabía con qué se iba a enfrentar. Moisés sabía a qué se enfrentaba. Ahora, Moisés ahí estaba recibiendo una palabra profética. Dios le estaba hablando en lo profético a Moisés, porque esa palabra, yo no sé cuánto tiempo pasó desde el momento en que Moisés recibió eso, pero en Moisés entró algo. En Moisés se embarazó de la visión de Dios. Moisés quedó tocado, quedó embarazado de la visión de Dios. O sea, de lo que él tenía que cumplir en esta tierra. ¿Cuál era el llamado que él tenía? Qué tremendo eso, porque Moisés no se negó a hacer lo que Dios le estaba planteando. Solamente le comenzó a preguntar: dame instrucciones, porque voy a un pueblo terco, voy a un pueblo necio. Yo los conozco, sé quiénes son. Yo viví entre ellos, viví como egipcio, pero tú sabes muy bien que soy israelita. Y él comenzó a preguntar y se comenzó a decir: ¿y ahora cómo hago? Y fíjense que Moisés fue. Y ellos le dijeron, y fue a hablar inmediatamente, porque fíjense, el capítulo 4 nos habla de que Dios le dio poderes a Moisés. Porque Moisés en esas preguntas le decía: ah, Señor, ¿y ahora cómo hago? ¿Y ahora qué hago? Dime tú qué voy a hacer ahora. Dime tú qué puedo hacer yo ahora. Y el Señor dijo: mira la vara que tienes en tu mano. Y Dios lo comenzó a dotar de poderes a Moisés. O sea, lo equipó. La palabra profética te equipa. La palabra profética te saca del temor. La palabra profética te saca de tu comodidad. La palabra profética comienza a hacer algo en ti. Cuando una mujer está embarazada, esa mujer pierde su comodidad, pierde su postura para dormir. Pierde su deseo de la comida. Muchas veces los primeros meses es vómito y cosas extrañas comienzan a ocurrir en el cuerpo de una mujer. Es una transformación. Pero ese desierto ella lo vive con alegría, porque sabe que al cabo de un tiempo ella va a dar a luz. Moisés, dice la palabra que Moisés era muy rabioso. Dice que él era un hombre iracundo. Dice la palabra que era un hombre iracundo. Qué tremendo eso. Dios tuvo que incomodar a Moisés, tuvo que sacar a Moisés de sus comodidades, del palacio, tuvo que llevarlo al desierto a pasar roncha, a meterse con las ovejas, a estar hediondo ovejas. Y de paso le voy a decir una cosa: de ser un rey, pasar a ser un pastor de ovejas y andar cuidando las ovejas, y que no se le llenaran de gusanos, y que los lobos no se la comieran, y que no viniese una liebre, una cuestión a comerle las ovejas. En fin, Moisés tuvo que ponerse hediondo a oveja para poder cumplir su propósito. Si tú quieres cumplir tu propósito, tú tienes que oler a oveja. Si tú no hueles a oveja, te voy a decir algo: tú no vas para el baile. Si tú no hueles a oveja, tú no vas para el baile. Déjame decirte eso. No es agradable, pero te lo tengo que decir. No vas para el baile. Una iglesia que no huele a oveja, le voy a decir algo: ni siquiera, para mí ni siquiera tendría el derecho ni siquiera de existir. Porque a nosotros Dios no nos mandó encerrarnos entre cuatro paredes. Dios no nos mandó a encerrarnos entre cuatro paredes. Dios nos mandó fue a llevar y predicar el evangelio a toda criatura y llegar allá en la calle, allá donde está la necesidad. Muchachos, aquí ser evangélico es muy fácil. Ser cristiano aquí dentro de la iglesia es muy fácil.
Como decía mi papá, ¿cuántos hipócritas habemos aquí en la iglesia? Me meto en ese paquete. ¿Qué eres tú en tu casa? Sabes, yo me he preguntado eso a veces. ¿Será que yo agrado mi familia? Y sé que muchas veces no los agrado. No sé si son más las que los agrado que las que no los agrado. Pero ¿qué haces tú en tu casa? ¿Quién eres tú en la calle? ¿Agradas al prójimo? Porque te voy a decir una cosa, aun cuando esa persona sea un impío, es un hijo de Dios. ¿Es el diablo hijo de Dios? ¿Ah? ¿Es el diablo hijo de Dios? ¿Es el diablo creación e imagen de Dios mismo? ¿Ah? ¿Y tú no vas a amar al que esté afuera, que es una imagen en semejanza de Dios? Uf. Así que Moisés fue dotado. Moisés fue lleno del poder de Dios. Moisés comenzó entonces él a buscar la presencia de Dios. Fue Moisés quien decidió. Porque ahora te voy a decir algo. Dios puede poner en ti la palabra profética, pero eres tú el que toma la decisión. Si la toma o la deja. Y te voy a decir una cosa, Dios no va a parar la obra por ti. Ahora, Dios va a trabajar con aquellos corazones que están hambrientos y sedientos de su presencia. Simple y llanamente, aquellos que desean ser llenos, aquellos que desean a Jesús con todo, o sea, no le importa lo que pasa. Como decimos muchas veces, sí Señor, hasta las últimas consecuencias. Y a las primeras de cambio, te quiebras. En las primeras de cambio, y te voy a poner aquí un ejemplo. El mismo Moisés, en el capítulo 5, él visita al faraón. Él y Aarón fueron y visitaron a faraón. Y estuvieron allí. Y faraón le puso una cantidad de trabas. Y decía que no, porque ellos querían ir a levantar ofrendas. Déjanos viajar 3 días. Y el faraón comenzó a ponerle trabas. Y faraón, les voy a decir una cosa. Las trabas que Dios comenzó a poner fue para enseñar a Moisés. Qué tremendo es eso. Porque fue para enseñar a Moisés. Y el pueblo comenzó a reclamarle: veniste aquí, alborotaste a ese hombre y ahora nos están oprimiendo, ahora nos mandan a buscar la paja. Ya no nos traen la paja para nosotros hacer los ladrillos. Ya los ladrillos tenemos que ir a nosotros a buscar la paja, hacer los ladrillos y producir lo mismo. O sea, y somos la misma gente. Entonces tú viniste, fue a alborotar el avispero aquí. Y no nos solucionaste nada. Nos daste fue un alboroto y un faraón y un jefe más bravo de lo que era. Porque el hombre se molestó tanto al punto que los mandó oprimir más el doble, el triple del trabajo que hacían. Entonces Moisés se fue con la cabeza redonda. Dios mío. Y de una vez inmediatamente fue al Señor. Entonces tú me mandaste para allá, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Dime qué hago. Te voy a preguntar algo. ¿Se asemeja algo contigo de la palabra profética que tú has recibido? Y comienzas a ver, ay, qué palabra tan linda. Me llamaron a pastorear. Me llamaron a un liderazgo. Ay, me llamaron a ser un capitán. Ay, me llamaron a pastorear. Qué bello, qué hermoso. Y después cuando se te comienza a enredar el papagayo allá afuera, ¿qué es de tu vida? Y el llamado que le hicieron a fulanito. Dios mío, ¿dónde está esa persona? Y a Moisés le pasó lo mismo. En el capítulo 6, tú lees, aquí dice un subtítulo que tiene esta Biblia que dice: Dios confirma su promesa a Moisés. O sea, eso a mí me dice que Dios tuvo que volverle a hablar a Moisés de nuevo. Dios tuvo que reafirmar a Moisés. Dios tuvo que decirle a Moisés: hijo, sí voy a hacer lo que te dije. Hijo, sí voy a liberar a través de ti al pueblo. Sí lo voy a hacer. Dios tuvo que volver a agarrar a Moisés y volverle a hablar, volverle a decir. Volverle a decir a Moisés: sí lo voy a hacer. Yo soy el gran yo soy tu Dios, el Dios que se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios comenzó a recordarle de nuevo: acuérdate, yo te me aparecí en la zarza, te di una promesa, lo voy a hacer. Pero Dios lo que estaba era diciéndole y era reafirmando a Moisés, para que Moisés no dudase de lo que él lo había llamado a hacer.
de lo profético que había soltado sobre su vida. Y ahí es donde está el problema, que muchos reciben la palabra profética. Pero ¿qué tal si nosotros hiciésemos como la mujer de Samaria? Pusiésemos esa palabra por obra. Esa mujer avivó toda una nación, avivó todo eso. Moisés apenas recibió la palabra, inmediatamente se comenzó a armar de un equipo. Dios comenzó a darle, le dio a Aarón, porque él decía que era tartamudo y no sabía hablar. Bueno, está bien, te doy a Aarón pues. Y así comenzó a formar gente. Cuando Moisés dice, cuando me dice a mí la palabra, Moisés dice que se apareció ante el faraón y no se apareció solo, dice que se apareció con un equipo, iba con un gentío, porque él decía que iba con los sacerdotes. Aún ya llevaba gente, llevaba liderazgo ahí. O sea, Moisés formó gente en el desierto. Fíjate, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que influencia a otro. Es una persona que llena a otro. Es más, esa persona llena del Espíritu Santo puede avivar el propósito de otra persona. Una persona que decide seguir a Dios sin importar la circunstancia, esa persona es una persona que está llena en el fuego. Para tú poder ir y hacer lo que tienes que hacer del llamado que Dios te hizo, tienes que meterte tú en el fuego. Eres tú el que tiene que comenzar a orar. Eres tú el que tienes que comenzar a leer. El que tiene que comenzar a buscar. El que tiene que comenzar a prepararse. Eres tú. La palabra profética no se va a llevar así por obra. Ya te hice una varita mágica y pum, y te apareció todo. No, tienes que trabajarla. Tienes que trabajar la iglesia.